Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy le vamos a hablar de un personaje fascinante, un personaje que es uno de los mayores representantes de lo que se llamó el despotismo ilustrado. O sea, esos reyes que eran unos déspotas, seguían siendo reyes, no le daban mayor derecho al pueblo, pero eso sí, se codeaban con la florinata de los filósofos, de los artistas, llenaron a sus países de obras de artes, de arquitectura, trajeron artistas de todas partes. Y ese personaje no es nada más y nada menos que Catalina la Grande o Catalina de Rusia. Fíjense que estamos adornando nuestro programa precisamente con un cuadro que es una apoteosis de ella, de su victoria sobre los turcos, ya que ella, derrotando a los turcos, le dio unas costas bien eficientes, bien útiles a su país en el Mar Negro. Y en esas costas se fundaron entre otras dos ciudades muy importantes que ustedes seguro han oído hablar porque han estado en las noticias varias veces. Una es Sebastopol, en la península de Crimea, y la otra es Odesa. Entonces esta dama no es nada más y nada menos que, otra vez les digo, en este cuadro que tengo atrás que me está adornando el programa, la coloqué cuando era joven por la época que se casó, y también la coloqué cuando era un poquito más adulta, que es por la época en la que fue Francisco de Miranda quien, cuando nos dan historia, nos lo relacionan con ella. En este primer programa vamos a hablar de su nacimiento, de sus orígenes y cómo llega ella a convertirse en zarina de todas las Rusias, siendo de origen prusiano, vamos a decir de origen lo que sería hoy Alemania, aunque ella nació en un sitio que hoy forma parte de Polonia. Ella nace en Prusia y su nombre original es Sofía Federica Augusta. Le decían Fitjen. Fitjen es como un diminutivo de Federica. Y ella es de una familia noble allá en Prusia y estaban de los más tranquilos cuando por allá por enero del año de 1744 le llega una carta a sus padres diciéndole que le están ofreciendo un matrimonio al futuro zar de Rusia, Pedro III. Entonces, bueno, arreglan las cosas y hacen un viaje de cerca de 50 días. Recuérdense que enero y febrero son los meses más fríos del año. Hacen un viaje que atraviesan toda esa zona hasta que llegan a Rusia. En Rusia ya los recibió un cortejo que las lleva con la mayor comodidad a la capital, que es San Petersburgo. En ese momento estaba reinando en Rusia una zarina que se llamaba Isabel I. Vamos a ver un poquitico cómo fue que Isabel llega al poder, porque ahí es interesante y nos ubica en el contexto de cómo era el gobierno en Rusia. Después de Pedro I, Pedro el Grande, que es el que funda la ciudad de San Petersburgo, cuando él fallece, elige a su esposa, que es Catalina I, su esposa de origen letón, y reina 2 años. Él se muere en 1725 y esta dama reina 2 años hasta 1727. Pero después queda de rey o de zar un nieto de Pedro, hijo de su hijo Alexei, que se llamaba también Pedro, y lo coronan zar cuando tenía como 13 años. Ese pobre muchacho, miren, para manipularlo, lo meten en alcohol, en cosas de homosexualismo, y el muchacho fallece a los 3 años. Entonces ya para 1730 fallece este muchacho y llega una dama que ya gobierna con cierta estabilidad 10 años, que es Ana I. Esa Ana I era sobrina de Pedro. Recuerden que hubo dos zares en una época que eran Pedro e Iván V. Esta era hija de Iván V, o sea que también fue zar junto con Pedro, porque ellos de alguna manera compartieron el trono, aunque el que ejercía el poder definitivamente fue Pedro. Entonces esta dama Ana es la que está gobernando. Después, en lugar de ella elegir como sucesora a su prima Isabel, que era hija de Pedro, ella elige a un sobrino nieto que fue quien se llamó Iván VI. Ese Iván VI, amigos míos, es para hacer una novela y seguramente fue inspiración para el libro de Dumas de El hombre de la máscara de hierro, el vizconde de Bragelonne, porque este muchacho al poquito tiempo le da un golpe de estado Isabel, que era la heredera natural, la hija de Pedro, y lo encierran en un castillo y él permaneció ahí toda su vida. Sabía que era una persona de origen importante, pero nunca supo quién era, y varias veces lo tratan de rescatar para dar un golpe y coronarlo en el poder, hasta que al final lo asesinan precisamente durante el reinado de Catalina II. Pero así es como llega esta zarina Isabel, después de destronar a este zar bebé, a este zar pequeñito, y lo encierra en un castillo
como diría Andrés Eloy Blanco cuando dice en un castillo en una playa. Bueno, la encierran en un castillo que no estaría en una playa, pero que era un castillo bien alejado. Entonces está esta zarina gobernando y en el año de 1741 elige al sucesor de ella. El sucesor de ella entonces elige a un sobrino, o sea, un nieto de Pedro el Grande, que es Pedro III. Y enseguida le arregla el matrimonio con nuestra Fichte, con nuestra Sofía Federica Augusta. Entonces cuando ella llega a Rusia, llega a San Petersburgo, lo reciben muy bien, con grandes fiestas, pero al poco tiempo, miren, primero este muchacho, tenemos que hablar un poco de él. El futuro marido de ella, Pedro III, el futuro Pedro III, era un completo patán. Vamos a ponernos también en contexto de que ella tendría 15 años, 14, 15 años y él 16 o 17, o sea, eran unos niños. Pero este niño, este muchacho, este adolescente, no le hace ni caso a ella. Si les vuelvo a mostrar otra vez la foto, pues vean que era una muchacha, que tenía sus encantos, o sea, y este muchacho ni caso le hace, se la pasaba jugando con soldaditos, más bien la desprecia. Y la mamá de Fichte, la mamá de la futura Catalina, se empieza a meter en intrigas y en cosas que entonces la zarina más bien las aleja de la corte. Y hasta hay un momento que piensan que a lo mejor disuelven la boda y las cosas. Pero Catalina era una mujer sumamente inteligente, o sea, nuestra Fichte, nuestra Sofía, era una mujer sumamente inteligente y ella se da cuenta de que ella tiene que conquistar a Rusia, tiene que conquistar el pueblo ruso. Entonces abjura del luteranismo. Su padre era luterano y hasta le había pedido que no abjurara de su religión, pero ella abjura del luteranismo y se convierte a la fe ortodoxa, y ahí es cuando se cambia el nombre a Catalina. Aprende ruso, se esfuerza muchísimo en aprender ruso, en aprender las costumbres, en conocer el pueblo, y además se ilustra muchísimo, comienza a leer muchísimo, mientras el patán del marido o el futuro marido lo que hacía era jugar con soldaditos de plomo. Ella está un poquito aislada en ese momento, pero finalmente, bueno, se casan, se hace la boda, y amigos, en una de nuestras referencias, en este libro que les mostramos ahí, nos hablan de esa noche de boda y le digo que es una cosa completamente lamentable. La costumbre era que a la novia, después de la fiesta, después del banquete, bueno, la llevan a la habitación y las damas pues la visten y la ponen linda, pues le ponen su ropita, como decían, su deshabillé, o sea, una batica, un pijamita, y ella la dejan, se queda en la habitación esperando al marido, que por otro lado también lo visten en otra habitación, y después el marido va y está con la esposa. Y pasa la zarina cuando ella la visten y le da la bendición, después pasa y le da la bendición al esposo, y ella se queda solita en su cama. Ella dice en sus memorias, se lo voy a decir de memoria yo, valga la redundancia para evitar leer, ella dice en sus memorias que ella se queda acostada en la cama y no sabe qué hacer. Cuando llega una dama y le dice, mira, este hombre está abajo está comiendo y bebiendo con sus criados, pues con la gente que lo rodea, está comiendo y bebiendo. Ella se queda asombrada, asustada y no haya qué hacer. Al rato llega el hombre bebido y le dice que le encantaría que sus amigos los vieran en la cama, pero se acuesta y se queda dormido. Al día siguiente, cuando llega la misma dama que le había dicho que el hombre estaba bebiendo y los ve a los dos en la cama, piensa, oye, esta es una pareja feliz, son unos recién casados, pero se da cuenta de que no pasó nada. Y ella dice en su memoria, y así fueron los siguientes 8 años, ya que el hijo de ellos, si es que fue hijo de ellos, el futuro Pablo I, estamos hablando de que esto ocurrió en 1745, nace en 1754, nace 9 años después. Entonces este muchacho no le presta mayor atención por varios años, bueno, nunca se la prestó, pero vamos a decir por varios años nada, pero después de 4 o 5 años él sí pretende pues hacer sus funciones de esposo y no puede porque tenía un defecto físico parecido al rey de Francia, a Luis XVI, que también tardó 7 años en consumar el matrimonio. Necesitaban hacerle una pequeña cirugía, y en esa época una cirugía sin anestesia, bueno, le tenían miedo y no se atrevían a hacérsela, se tardaron mucho en tomar la decisión. Pero en ese tiempo ella tiene pretendientes, tiene gente que enamorados, por decir otro nombre, que la siguen. Primero viene un muchacho joven que, bueno, pues la persigue, la corteja y hasta se trata de meter en los dormitorios, y la emperatriz, la zarina Isabel I,
va y habla con los confesores para saber si ahí pasó algo y aparentemente no pasó nada, aunque hay autores que dicen que sí, pero posiblemente no pasó nada. Pero este hombre seguía sin hacer su papel de marido y el asunto de tener un heredero se comienza a convertir en un problema de Estado. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a ver cómo se cuadran las cosas para que finalmente surja un heredero al trono de todas las Rusias. Amigos, seguimos hablando de Catalina la Grande, esta representante del despotismo ilustrado de ese siglo XVIII, ese siglo de las luces, ese siglo de la ilustración y de la razón. Como muestra de ese despotismo ilustrado le voy a dar un par de detalles. Uno fue su relación con Diderot. Sabes que Diderot es el autor de la enciclopedia, que era un personaje sumamente famoso en Europa, pero él tenía problemas económicos y cuando se va a casar la hija, él decide vender su biblioteca para darle la dote a la hija. Recuerden que en esa época, cuando se iba a casar una muchacha, pues los padres aportaban una cantidad de dinero y se la daban como su aporte al matrimonio. Entonces él decide vender su biblioteca porque le hacía falta dinero. Y llega Catalina y le dice: no, un momentico, Diderot, yo te compro la biblioteca, yo te pago el dinero que tú aspiras por la biblioteca y tú te quedas con tu biblioteca. Y después, cuando tú fallezcas, yo me la traigo a Rusia. Y esa biblioteca está hoy día allá en Rusia. Otra muestra era lo que decía Voltaire de ella. Voltaire se carteó muchísimo con ella y le decía una serie de adjetivos, les voy a decir por lo demás. Voltaire será todo lo sabio y todo lo inteligente, pero exagerados, pero se los digo para que vean cómo era su relación con estos grandes filósofos de la Ilustración. Voltaire le decía la estrella del norte, imagínese usted, Santa Catalina, Nuestra Señora de San Petersburgo, pero si lo ponen a ver desde el punto de vista del patriotismo, sí le pueden dar cualquier título, ya que ella engrandeció a su patria adoptiva, que es Rusia. Y estábamos hablando de sus inicios, sus primeros amores y sus inicios en la corte de Rusia. Como les dije, este marido, Pedro III, era un patán, era un completo inútil, jugando con soldaditos y todas esas cosas. Y ella, después de este muchacho, que la zarina Isabel I hace que el confesor les garantice que no ha pasado nada, empieza a acosarla, a perseguirla, a atacarla, como decíamos en mi época, cuando uno estaba enamorando, cortejando a una dama, empieza a cortejarla un hombre que era súper buen mozo, era alto, fuerte, buen mozo otra vez, y además un hombre que sabía, ella dice en sus memorias, que sabía ocultar sus defectos y todas las cosas, un galán, lo que diríamos hoy en día un playboy, que su apellido era Saltykov. Y este Saltykov la persigue, la acosa. Les recuerdo que ella era una muchacha de 20 y pocos años, ella tendría en ese momento 22, 23 años, y este hombre la perseguía y se le decía cosas y se le insinuaba, y ella dice que lo resistió por un par de estaciones, en primavera y en verano. Pero por esa época una representante de la zarina, una señora, se le presenta y le da un discurso. Ella lo cita en sus memorias, que lo he leído en algunas referencias, que la señora le da un discurso que le habla por un lado de la fidelidad y las cosas matrimoniales, pero después también le habla de los deberes con la patria. Y en dos platos le dice que hace falta un heredero y que ella se tiene que decidir entre Saltykov y otro señor que no me recuerdo su nombre. Entonces le dice: me imagino que te vas a decir por el otro señor. Y ella dice: no, ni de broma. Entonces ella le dice: bueno, si no es ese, pues es el otro. Y ella entonces se hace amante de este señor Saltykov. Pero por esa fecha también su marido se hace su cirugía y empieza también, o sea, y cumple en algún momento consuma el matrimonio. Y ella queda embarazada y al final da a luz a un hijo que es quien fue el futuro Pablo I. De eso hay muchas discusiones. Mucha gente dice que ahí se acabó la dinastía Romanov y que ese señor es hijo de Saltykov. Pero otros historiadores dicen que no, que este hombre es hijo de su papá, como diríamos en nuestro lenguaje coloquial. Y aquí, si ustedes ven las fotos de los tres, ahí se las presento, vean a Saltykov,
y vean a Pedro III y a Pablo I. Pero ella sigue teniendo enamorados y este marido no le presta atención. Él más bien se consigue una dama que era de apellido Vorontov, le decían la Vorontova, que bueno, que por lo demás era, dicen en una de nuestras referencias, que era fea, sucia y que tendría un poco un ojo irizo, así como un poquitico visca. Y él está con su Vorontova y llega a la corte. Apenas ella da a luz, ella quiere ver a su Saltykov y le hace una cita, y el Saltykov la desprecia, le da excusas y cosas, unas excusas que se veían a todas luces jaladas por los cabellos. O sea, simplemente el hombre ya había cumplido su deber de entre comillas, pues, de proporcionarle un heredero a la corona rusa, y ya no le presta más atención. Y llega a la corte un polaco que se llamaba Stanislao Poniatowski, llega con los embajadores ingleses, con la misión inglesa, y enseguida pues, ellas se van relacionando y se van enamorando. Así como Saltykov le enseñó a ella el amor carnal, le enseña lo que es el amor sentimental. Era un poquito más joven que ella, pero era todo un caballero. Era un hombre que había vivido en París, de modales súper refinados, súper cuidadosos, y empiezan a relacionarse y a tener muchas citas. Estamos en el año 1755. Pablo I nace en octubre de 1754 y este caballero llega en 1755 y estuvieron relacionados 3 o 4 años. Él la visitaba, ella tenía un perro que era bravísimo, pero ya de tanto visitarla, ya el perro, cuando llegaba el polaco Poniatowski, le meneaba la cola. Y a veces ella salía disfrazada de hombre a verlo a él. Pero en una ocasión que ellos están en Oranienbaum es un sitio que era donde le gustaba a su esposo estar, a Pedro III, y ella tenía ahí sus dependencias y sus habitaciones, que está cerquita de Peterhof, y es muy importante porque ahí es donde se da el golpe de estado del que vamos a hablar en la tercera parte de este programa. Ellos están en Oranienbaum y en una ocasión sale este polaco disfrazado con una peluca catira y no sé qué, y lo agarran y lo llevan a donde el futuro zar, a donde Pedro III, y ella tiene que interceder. Catalina va y habla con la Vorontova y se reúnen, y Pedro III le dice, no importa, tú puedes tener tu amante, yo tengo la mía, cero problema. Y desde entonces empiezan a ver ya en presencia del esposo. Y a veces se veían, a veces como el polaco era un hombre importante, cenaban juntos los 4, y después él le decía, hijos míos, ya no me necesitáis. Y él se iba con su Vorontova y ella se iba con su Poniatowski. Pero eso comienza a ser un escandalazo. Y la emperatriz, la zarina Isabel I, decide que este polaco tiene que irse, tiene que salir de la corte y hace que lo retiren. Entonces se va el polaco y ella se queda solita otra vez. Y al poco tiempo ella se enreda con otro hombre más que también era un personaje parecido al Saltykov. Era un militar grandote, fortachón, temerario, pero un tipo decidido a todo, que era Grigori Orlov. Ellos eran 2 hermanos que eran soldados, que eran militares y habían sido muy famosos en la guerra de los 7 años. ¿Por qué Rusia se embarca en eso que fue la guerra de los 7 años? Que fue esa guerra entre básicamente Inglaterra y Francia, cada una con sus aliados, y los rusos entran aliados del lado de Francia y los prusianos, o sea, los alemanes entre comillas, entran del lado de los ingleses. Entonces estos caballeros Orlov habían peleado en esa guerra, se habían destacado, y ellas dicen en algunas de las referencias que nos hemos leído que lo ve desde la ventana y le gusta el hombre, y bueno, hace que se lo presenten y se relacionan, y tienen 2 hijos. El primero una hija, Ana, que murió al poco tiempo, y estamos ya en el año de 1761 y ella está embarazada de otro hijo de este señor. Y en diciembre de ese año, según el calendario ruso, según nuestro calendario ya sería enero del año 1762, fallece la emperatriz, la zarina Isabel I. Vamos a hacer una última pausa y vamos a ver cómo fallece ella, cómo se encarga Pedro III del reino de Rusia, del imperio, y cómo Catalina, apoyada por estos hermanos Orlov, que eran soldados, militares y temerarios, le da el golpe de estado y se queda con el poder. Una pausa que ya seguimos hablando de Catalina la Grande. Amigos, seguimos hablando de Catalina la Grande y estábamos hablando de que fallece
la emperatriz Isabel I. Yo antes de seguir la historia le quiero leer algunas de las cosas que decían los diplomáticos acerca de Pedro III, este hombre que era el heredero designado, pero era un bueno para nada. Les voy a leer lo que dicen algunos de los diplomáticos extranjeros en San Petersburgo. Uno dice, era bruto, medio loco y crapuloso, con un físico repelente. Otro que se llamaba Sanbeif decía, un bruto solemne y con pintas. Y otro que se llamaba Morán dice, un bufón deplorable, repugnante, que solo inspira desprecio y asco. Bueno, ese era el heredero del trono del imperio ruso, Pedro III, un hombre superficial, etcétera, etcétera. Y estamos en que fallece la zarina, está el ejército ruso pues a las puertas de Berlín, en la puerta de Brandenburgo, y este hombre cuando va a ver a la zarina difunta sale contento. El arzobispo dice, tenemos un heredero nuevo, Dios, escuchaste nuestra súplica, pero ese mismo arzobispo 6 meses después le da la bendición y corona a Catalina. Bueno, el hombre apenas se encarga del poder, apenas fallece la zarina, empieza a escribir cartas y manda a los ejércitos a regresarse. Y más bien le escribe a Federico el Grande, que era el rey de Prusia, le escribe que quiere ser su aliado, que ahora va a pelear de su lado, o sea, más bien se pasa al bando contrario, al bando de los ingleses. Aquello era una traición. Y los soldados rusos están furiosos porque él les hace hasta cambiar el uniforme por un uniforme al estilo prusiano en vez de su uniforme ruso del cual se sentían orgullosos. Encima, así como Catalina se convirtió al ortodoxismo, cuando él ya se siente dueño del poder, empieza a asistir a ceremonias luteranas, entonces enoja al clero. Y adicionalmente le manda a cortar las barbas a los curas. Los curas ortodoxos, si ustedes los ven, todavía utilizan barbas. Dicen que las barbas le da como un aspecto de venerabilidad, de sabiduría, y él los hace afeitarse. Total es que este hombre tiene al ejército furioso y al clero furioso. Entonces muchos soldados, los Orlov tenían gente que decían, mira, una sola orden y destronamos a ese patán y entronizamos a Catalina. Y mucha gente de la nobleza estaba de acuerdo en hacerlo, pensando que que Catalina podría hacer una buena transición hasta que el hijo, que tenía 8 años en ese momento, Pablo I, fuera mayor de edad. Entonces todo el mundo quiere ese golpe y quiere entronizarla a ella. Pero ella estaba embarazada y ella termina dando a luz en abril. El marido, ella oculta ese embarazo, y como el marido estaba con su Vorontova y la había relegado a ella feliz de que la relegaran. Pero llega un momento en el cual el nuevo zar Pedro III hace una cena para celebrar las paces con Prusia. Ya ella había dado a luz y el hijo se lo habían llevado, y asiste, y él propone un brindis por la casa, por los prusianos y no sé qué, y ella no se levanta. Entonces él le manda a preguntar con alguien, porque ella estaba sentadita más alejada, que por qué no se levantó. Y ella dice, porque yo también soy parte de la familia prusiana, yo nací prusiana. Entonces él se pone muy bravo y la insulta. Él le manda a decir con el criado que le diga que es una tonta, pero no contento con eso, se lo grita de un lado al otro de la mesa y se da cuenta que su vida está en peligro, porque la gente aliada de la familia de la Vorontova, del amante, quieren que él se divorcie y se case con la otra, y a esta la manden presa o para un convento. Y están conspirando. En eso apresan a uno de los conspiradores de apellido Pasek. Y ella estaba en ese palacio, como ya les dije, Oranienbaum. Él estaba, el zar, en Oranienbaum, y ella estaba en Peterhof, en un sitio que se llama Montplaisir. Ahí se los estamos mostrando en el mapa. Y apresan a este Pasek, y llega uno de los hermanos Orlov y le dicen, ahora o nunca, apresaron a Pasek, nuestra conspiración se va a conocer en pocas horas, tenemos que dar el golpe ya. Y ellos tenían cuadrado al ejército que estaba en el Palacio de Invierno, que hoy conocemos como el Museo del Hermitage. Los Orlov le dicen, vámonos ya para el Hermitage, donde está el ejército, que lo tenemos ya alineado con nosotros. La despiertan, pues, y ella se va, que ni siquiera se peina. La peina el peluquero, que se llamaba Michel, un francés, por cierto, la va peinando en el camino porque era a 18 millas. Entonces, al llegar está el ejército, ella se viste de soldado con el uniforme ruso, ese uniforme que ellos veneraban y que el zar los había hecho cambiar por un uniforme prusiano, y todos los soldados la aclaman, y a los que no la aclaman, que eran los partidarios de la Vorontova, se los llevan presos. Entonces, llega, cuando se dan cuenta que ella está vestida de militar, que en la espada le faltaba la borla, esa cintica que tienen las espadas de los nobles. Entonces llega un personaje que va a ser el hombre más importante en la vida de ella, que es Grigori
Potenquín, y va y se saca la borla de su espada y se la ofrece a ella, y bueno, y la gente aplaude y todo eso, y se van a buscar al zar en Oranienbaum. El zar se había dado cuenta de algo y va a Montplaisir y se da cuenta de que la zarina no está, de que Catalina no está. Entonces el hombre lo que hace es empezar a beber, que después, para cuando se lo llevan a Oranienbaum otra vez, el hombre lo tienen que ayudar a subirse al carruaje. Y más allá hay una fortaleza de Kronstadt, que si él hubiese ido para allá, si él en vez de emborracharse vaya y alerta a los soldados, lo hubiesen apoyado en ese momento, pero los conspiradores mandan a alguien antes, y cuando él pretende ir a Kronstadt a pedir apoyo, le dicen ya el zar no existe. Bueno, uno de estos hermanos, Alexei, va a apresarlo. Este hombre llora, se arrodilla, le presentan la renuncia, a la cual él acepta y firma, pero él llora y se arrodilla para que lo dejen llevarse a su amante, a la Vorontova, para donde lo iban a llevar, que es un castillo. Entonces le dicen que no, nada de Vorontova. Entonces él suplica que por lo menos lo dejen llevarse a su perro, que se llamaba Minci, a un sirviente de color que él tenía, que se llamaba Narciso, y su violín, ya que él tocaba violín. Y eso sí se lo permiten. Entonces se lo llevan para ese palacio y a los 6 días lo estrangulan. Y por otra parte, Catalina se entera, ella no tuvo nada que ver, lo más seguro, lo que dicen los historiadores, que lo más seguro es que ella no tuvo nada que ver con el asesinato. Eso fue obra de los Orlov, de estos hermanos que querían que ella se quedara viuda para que Grigori se casara con ella y se convirtiera en zar, pero ella nunca se casó con Grigori porque uno de los consejeros de apellido Panin se le dijo no lo hagas, y ella al final no se casó afortunadamente con Grigori Orlov. Una vez que el golpe está consumado, ella premia a todo el mundo. Mira, dicen que del presupuesto ruso era el orden de 16 millones de rublos y ella se gasta 1 millón en premiar a los soldados que participaron, a los que estaban en el Hermitage, pues en el Palacio de Invierno les da 1 año de sueldo, a los hermanos Orlov ni les cuento, le dan miles de rublos, encima les da, como decían ellos, qué sé yo, 1.000 almas, 10.000 almas, o sea, le da tierras con siervos al mismo Potenquín, el que le dio la borla y que después sería su amante y su compañero, el compañero que más le ha durado, el personaje con lo que tuvo una relación más amplia, política, de amistad, fue Potenquín. También lo premia, y así es como ella llega al poder, así es como ella se entroniza. La gente pensaba que no iba a durar mucho, la gente de los europeos y los embajadores decían esta va a durar lo mismo que su marido, y definitivamente al principio tiene revueltas que ella tiene que reprimir, incluso apresa 4 conspiradores, incluso hay quien quiere entronizar a ese zarcito, a ese zar de 1 año que ya tenía 22 y que lo habían encerrado en un castillo, y lo matan, porque las órdenes eran que si alguien lo trataba de liberar, mataran al zar, y así mismo fue, mataron a ese zar, a ese Iván VI, y ella se va entronizando, y hábilmente todo el mundo que pensaba, esta es una muchacha inexperta que tiene escasamente 32 años, pues bien, se quedó ahí hasta que falleció, engrandeció a su país, le dio costas en el Mar Negro, fundó un par de ciudades ahí, a Odessa y Sebastopol. Y bueno, esa es la historia que le queríamos contar en esta parte. En una siguiente parte vamos a hablar ya de cómo ella engrandece, cómo ella conquista esas ciudades, y hablaremos un poquitico del paso de Francisco de Miranda por esa corte rusa. Muchísimas gracias, y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión, educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Amigos, no van a decir que no es sorprendente cómo esta niña que le decían Federiquita Fitgen se convirtió más bien en Catalinota o Catalina la Grande. Hay un par de detalles que les quiero decir antes del mensaje de educando a nuestros padres. El primero, como saben, el zar, al esposo de ella, a Pedro III, lo estrangulan estos hermanos Orlov o Alexei Orlov. Y la noticia que se le dio al pueblo ruso y a los embajadores y al mundo es que el zar había muerto de un cólico de hemorroides. Y eso pasó a ser un eufemismo en Europa. Era una cosa que se decía que si a un rey, a una persona importante, estaba en riesgo de que la asesinaran, decía, mira, a ese le puede dar un cólico de hemorroides. Era una forma de decir elegantemente, mira, a esa persona la pueden asesinar. El otro comentario es que el hijo de ella, Pablo I, que es quien hereda el trono cuando ella fallece, ella le decía, fíjense qué dureza, ella le decía a él que él no era hijo de su papá, o sea, que él era hijo de su amante, de Saltykov. Ahí le vuelvo a mostrar algunas imágenes
Pero bueno, hay diferentes opiniones. Hay quien me ha dicho que no, que se le parece más a Saltykov, o que se le parece más a Pedro III. Y en el Educando a nuestros padres, yo el mensaje que les quiero dar es otra vez: ¿por qué Federiquita, por qué Fitjen se nos convierte en Catalina la Grande? Miren, cuando ella llegó pasó momentos bien rudos en la corte de Rusia. Primero, la zarina Isabel I, hay un momento que se enemista con la mamá y la aleja a ella y a la mamá, y ella está como, bueno, relegada a un segundo o tercer plano, y el marido, que era este hombre, pues que era indiferente a ella, que era superficial, no le hace ni caso, y no se ocupaba de ella. Ella estaba que corre el riesgo de que se tiene que regresar a lo mejor para Prusia, pues para su tierra natal, porque a lo mejor ni matrimonio había. ¿Y ella qué hizo? Miren, ella no se amilanó, ella más bien, como les dije, pues aprendió ruso, aprendió las costumbres, se convirtió a la religión ortodoxa y luchó por ese puesto en la corte, que después, finalmente, pues se quedó ella sola después del asesinato del marido. Pero una vez más le digo, en el Educando a nuestros padres, yo quiero resaltar esa cualidad de cuando uno tiene un objetivo, no amilanarse con los contratiempos, sino más bien esforzarse, aprender, buscar nuevas herramientas y superarlo. Ese es el mensaje que les queríamos dar hoy. Muchísimas gracias y los esperamos en una segunda parte de Catalina la Grande.